Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer un poco acerca del teorema de Pitágoras. Para ello vamos a comenzar con estas imágenes. ¿Recuerdan qué es un polígono? Muy bien, son figuras planas cerradas formadas por segmentos o lados. Al lado izquierdo tenemos polígonos regulares, denominados así porque tienen sus lados iguales. Al otro lado, los polígonos irregulares, porque sus lados son de diferente medida. Reconocer polígonos es importante en nuestra vida porque nos ayuda a resolver situaciones cotidianas como la siguiente. Nos piden calcular la superficie de un mural que tiene la forma de pentágono regular y sus medidas son 8 metros de lado y 5,8 metros de apotema. Ahí tenemos la imagen. Pero algunos se estarán preguntando, ¿y qué es apotema? Observamos ese segmento o línea roja que une el centro del polígono con el punto medio de uno de los lados. Eso es apotema. Ojo, estamos hablando de polígonos regulares. Volvemos al problema planteado. Como nos piden calcular el área de un polígono regular, recordamos entonces la ecuación de área, que es igual a la mitad del perímetro por apotema. Procedemos entonces a reemplazar los datos en la ecuación. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Hacia abajo volvemos a plantear área que es igual a 40 como perímetro, porque como cada lado tiene 8 metros de longitud por 5 lados que tiene el pentágono, nos da 40. Por apotema, que es 5,8. Dividido en 2, tenemos 232. Dividido en 2, 116. Es decir, el área del mural es de 16 metros cuadrados, porque nos están preguntando por área o superficie. Pero aquí una niña muy pendiente de su proceso de aprendizaje pregunta, ¿qué pasa cuando no nos dan el dato de apotema o altura? Si no conocemos ese valor, ¿qué hacemos? Muy bien. Vamos a entender que los polígonos regulares se dejan descomponer en triángulos, como observamos en las dos imágenes de la izquierda. Al unir los vértices con el centro del polígono, se obtienen triángulos. En el caso del hexágono que hay abajo, hay triángulos equiláteros. Pero si trazamos la altura o la apotema, en este triángulo vamos a obtener triángulos rectángulos. Ahí es donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pero bueno, ¿en qué consiste ese teorema de Pitágoras? ¿Qué fue lo que nos quiso decir
ese sabio griego de la antigüedad llamado Pitágoras? Pues bien, él encontró la relación entre los lados del triángulo rectángulo, planteando que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y es lo que vamos a seguir aplicando, como lo vemos en el recuadro azul. Ese es el teorema. H al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Repasemos entonces en ese triángulo rectángulo que hay debajo, cómo vamos a seguir llamando a los lados de ese triángulo. A los lados del ángulo recto, lados adyacentes de ese ángulo recto, el ángulo de 90 grados, le vamos a seguir llamando catetos. Y al lado opuesto al ángulo recto, le vamos a seguir llamando hipotenusa. Bien, esta representación gráfica de esta imagen nos explica por qué la fórmula se presenta con sus lados al cuadrado. Veamos que en el triángulo rectángulo se proyectan 3 cuadrados, 2 en los catetos y 1 en la hipotenusa. Entonces, la superficie del cuadrado mayor, que es el rosado, es igual a la suma de la superficie de los 2 cuadrados menores, que son el amarillo y el azul. Corroborando entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, viéndolo desde la aritmética, el lado B, que mide 4, al cuadrado sería 16, ese es el cuadrado azul que tenemos como cateto. El otro es de 3 de lado, que al cuadrado da 9, ese es el cuadrado amarillo. Y al sumar 16 más 9, tenemos 25, que es el cuadrado rosado más grande. Por eso, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los 2 catetos. Miremos otro ejemplo más dinámico, con movimiento, que nos muestra que así cambiemos la medida de los lados, siempre se cumplirá el teorema. Observemos cómo, a manera de rompecabezas, cada figura se va desagregando, pero los cuadrados rojos están contenidos en el azul respecto al área o la superficie. Observemos, eso es lo que sucede al hacer la suma aritmética de los cuadrados de los catetos. Siempre va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora veamos la aplicación del teorema con un ejemplo. Nos proponen calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo cuyos catetos miden 10 y 12 metros. Procedemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Reemplazamos los datos en la ecuación y entonces tenemos que h al cuadrado es la incógnita, es lo que tenemos que averiguar, igual a 12 al cuadrado más 10 al cuadrado.
Debajo, la suma de esos dos cuadrados es 244. Aquí tenemos que, como la hipotenusa está al cuadrado, para eliminar ese exponente vamos a usar la raíz cuadrada. Pero también calculamos raíz cuadrada al otro lado del igual. Hacia abajo tenemos entonces que ya la h, que es la incógnita, está sin la potencia, ya quedó despejada. Y al calcular la raíz cuadrada de 244 nos da 15. Esa es la longitud de la hipotenusa que nos estaba pidiendo el problema. Aquí tenemos un segundo ejemplo. En este triángulo conocemos el valor de la hipotenusa y de uno de los catetos. Así que podemos calcular el otro cateto reemplazando datos conocidos en la ecuación. Volvemos con el procedimiento, el teorema de Pitágoras, debajo reemplazamos, tenemos hipotenusa que es 28 al cuadrado igual a 9 cuadrado más b cuadrado. Como no conocemos cateto b, se baja tal cual y vamos a agrupar a un lado los datos conocidos. Pero recuerden, al pasar de un lado del igual al otro lado, hacemos operación contraria. Por eso, el 81 que estaba sumando pasa al otro lado restando. Tenemos el resultado de esa resta es 703. Ya tenemos el b cuadrado para calcular raíz cuadrada y eliminar ese exponente al cuadrado. Al otro lado calculamos raíz cuadrada de 703, obteniendo 26,51 metros. Esa es la medida de ese cateto desconocido, el cateto B. Entonces tenemos que el teorema de Pitágoras es muy usado para calcular distancias entre dos puntos en muchas situaciones cotidianas, siempre y cuando exista un triángulo rectángulo en sus límites. Por ejemplo, tenemos esta imagen. Nos plantean, si sobre esa pared de 2,5 de alta apoyamos una escalera con una separación de 1 metro a nivel de piso y se quiere calcular la longitud de la escalera, observemos la imagen y respondamos a las siguientes preguntas. Primero, ¿dónde se encuentra el ángulo recto del triángulo que se forma? Segunda, ¿qué está representando la hipotenusa? Tercero, dibuja el triángulo formado en su cuaderno. Lo vas a hacer en el cuaderno identificando el ángulo recto y los catetos para una posterior revisión. Estamos pensando en las primeras dos preguntas. ¿Listos? Bueno, si encontraron que la hipotenusa del triángulo rectángulo está representada en la escalera y que el ángulo recto está en la base de la pared a nivel piso, pues acertaron. Y entonces procedemos a aplicar teorema de Pitágoras para buscar la longitud de la escalera, que es lo que plantea el problema. Nuevamente reemplazamos datos en la ecuación del teorema de Pitágoras y entonces tenemos que hipotenusa al cuadrado
es igual a 2,5 metros al cuadrado, que constituye un cateto, y 1 al cuadrado, que es el otro cateto. Eso nos da 7,25 y llegamos a la parte del uso de la raíz cuadrada para eliminar la potencia de la hipotenusa. Al otro lado calculamos la raíz cuadrada de 7,25, lo cual nos da 2,7 metros. Esa sería la longitud de la escalera. Ahora llegó la parte práctica. Se proponen dos situaciones que ustedes van a realizar en su cuaderno para revisión en próxima clase. La primera consiste en hallar la medida en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 35 y 12 centímetros. El segundo, una letra N se ha construido con 3 trozos de madera. Los dos verticales son de 21 centímetros y están separados 20 centímetros. ¿Cuánto mide el listón diagonal? Es la pregunta. Recuerde aplicar los siguientes procedimientos en la resolución de problemas. Primero, tener claridad del enunciado y de la pregunta del problema. Segundo, siempre elabore gráfico o figura que indica el problema con los datos. Tercero, plantear y resolver la ecuación y las operaciones. Y cuarto, mostrar siempre una respuesta clara y completa acorde con la pregunta formulada. Eso es, amiguitos, gracias por su atención.